Mi nombre es Wendy Arena, soy estudiante de la carrera Contaduría Pública en el área de Lenguaje 1 con el profesor Fernando Álvarez. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema denominado clima organizacional como factor influyente en el desempeño laboral entre los años 2016-2020, una revisión sistemática de la literatura científica. Primero vamos a empezar definiendo conceptos básicos como es el concepto de clima organizacional. Se entiende como clima organizacional a la extensión personal de la apreciación de los empleados y directivos que se establecen en una empresa y que incurre inmediatamente en el desarrollo de la organización. Es decir, un conjunto de emociones y conceptos y sentimientos que tienen todos los trabajadores pertenecientes a una empresa. Siguiendo con los conceptos básicos, vamos a denominar concepto de desempeño laboral. Se entiende como desempeño laboral el servicio o del trabajo que tiene cada persona dentro de una organización, es decir, la actividad que desarrolla o el comportamiento que tiene cada trabajador en función del concepto que tiene sobre la empresa o clima organizacional. Capítulo 1, introducción. El clima organizacional es el ambiente que se vive en una empresa en un momento determinado, que quiere resultar agradable o desagradable dependiendo de los factores. Estos pueden ser internos o externos. Y un verdadero gerente no puede ignorar la manera de cambiar estos factores negativos en factores positivos a través de unas series de actividades. Esto trae como consecuencia la pregunta de la investigación, y es: ¿cómo puede afectar el clima organizacional en el desempeño laboral entre los años 2016 y 2020, de acuerdo a una revisión de la literatura científica? El objetivo general es examinar el clima organizacional como factor influyente en el desempeño laboral entre los años 2016 y 2020 a través de una revisión sistemática de la literatura científica. Objetivos específicos: conocer la importancia del clima organizacional en el desempeño laboral, identificar los elementos que intervienen en el clima organizacional y determinar los factores que influyen en el desempeño laboral. Capítulo 2, metodología. Para llegar al resultado del objetivo general planteado y los objetivos específicos, se establecieron varias metodologías. Entre ellas tenemos los criterios que se emplearon en la revisión sistemática de la literatura científica. Fue la revisión de 25 trabajos, investigaciones, artículos y publicaciones que estaban referentes al tema y que estaban dentro de los años estudiados, que fueron 2016 y 2020. Otros criterios tomados en consideración fueron los de usos de tablas y de gráficos que reflejan la cantidad de artículos, publicaciones relacionadas con el tema, estaban en idioma español en Latinoamérica y estaban dentro de los años 2016 y 2020. Utilizando para ello el portal web Google Académico, El Cielo y Delaz. Como resultado de la investigación, se establecieron varias categorías. Entre ellas tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de empresa. Esta tenemos la pública o la privada. Y entonces nos dio como resultado que la investigación establecieron un 60% para las empresas privadas y un 40% para las empresas públicas. Y esto se debe que aunque ambas empresas, tanto públicas como privadas, se preocupan por las emociones de su colaborador, es la empresa privada la que está más interesada en ser competente dentro del avance de los negocios. Una segunda clasificación de los artículos fue de acuerdo a la actividad desarrollada. Y esta tenemos productos o servicios, dando como resultado un 56% de servicios y un 44% de productos. Y esto es que las empresas de servicios se ven más afectadas por el clima organizacional, porque trabajan bajo el concepto que tiene el cliente sobre el buen servicio. Y esto tiene que ver con la captación, la impresión, para atraer los clientes, retenerlos y tener con ellos una relación fructífera. Otra clasificación que se utilizó fueron los artículos clasificados de acuerdo al país. Y tenemos como resultado
que Perú tuvo un 32%, seguido por Ecuador un 28%, Colombia y México un 12%, Venezuela un 8% y Chile y Cuba un 4%. Y esto se debe a que el 20 de agosto del 2018, Andina, una agencia peruana de boletín de noticias, publicó que en su país las organizaciones se estaban estableciendo de acuerdo al clima organizacional y haciendo una revisión de las opiniones que tenían todos los trabajadores en ella, y dieron como resultado que estos trabajadores decían que sus ideas, sus opiniones y sus soluciones eran tomadas en cuenta por su jefe, y que además existía la meritocracia como forma de reconocimiento al trabajo, a las labores y a los resultados y a los beneficios que estos trabajadores tenían. Obviamente existente una correlación entre el compromiso de estas empresas, su motivación y el clima organizacional. Una tercera clasificación fue los artículos clasificados de acuerdo al año, teniendo como resultado en el año 2019 un 32%, en el año 2018 un 28%, en el año 2020 un 20% y en el año 2016 un 12%, como último el año 2017 un 8%. Y esto se debe a que existe una publicación de la empresa infoadmed.com.mx llamado La Tendencia del 2019. Y en este año las empresas o las organizaciones tuvieron en búsqueda de la transformación, ahorrar costos de producción, aprovechar mejor sus recursos, entre otros, lo que determina la percepción de un clima alto y obviamente asociado a un alto nivel de satisfacción laboral y por ende un importante desempeño dentro de los empleados. Capítulo 4, conclusiones. Después de haber realizado la investigación, se concluyó lo siguiente. Se reconoce la existencia de factores psicológicos que afectan el clima organizacional. Estos factores son de maneras individuales, existen externos y externos. Esto significa que ambos factores afectan de manera directa a cada trabajador y por ende su concepto que tiene de la empresa y su comportamiento que va a tener sobre ella. La empresa privada es la que tiende a ser más preocupada por mantenerse dentro de los estándares más elevados. Esto evidentemente tiene que ver con que la empresa privada es la que se dedica mayormente a mejorar su clima laboral y obviamente a mejorar el comportamiento que tienen sus trabajadores, porque sabe y entiende que estos trabajadores afectan de manera directa los objetivos o el logro de los objetivos de la organización. El clima organizacional es susceptible de ser modificado. Lógicamente, eso atiende a las empresas de servicio, puesto que mientras mejor clima laboral tiene, mejor comportamiento tienen los empleados y más clientes captan y mantienen. Algunos países se han dedicado en los últimos años a analizar los factores que actúan de manera positiva o negativa en sus trabajadores, repercute en su negocio. Lógicamente que aunque ambas empresas, tanto públicas como privadas, y los países en sí enteros buscan la manera de mejorar cada día más sus avances tecnológicos, su estructura económica y obviamente los beneficios de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque son ellos los que les van a proporcionar el éxito rotundo de su actividad económica. Ya para terminar, se deja con este pensamiento, esta idea. No es la gratitud la que nos proporciona felicidad. Es la felicidad la que nos hace ser agradecidos. Si llegaste hasta aquí, gracias por dedicarme un tiempo de tu vida.